Imagínate que llegas a recoger a un ser querido, a alguien, no sé, un familiar, al aeropuerto y ¿qué crees? O sea, si te digo que piensas que es lo peor que te puede pasar, pues llegas y el vuelo de que retrasado. Sí, que dices, me voy a tener que quedar aquí 3 horas esperándolo. Ajá. Y nadie va a estar en el aeropuerto. Con precios del aeropuerto, ¿verdad? De que ni siquiera puedo ir por un café. Y aparte, pues dices, qué raro. Digo, hoy en día ya hay wifi en los aviones y también los celulares hicimos cuando despegamos y todo, pero hace tiempo no, porque esto es lo que les pasó a las personas que fueron a recoger a gente del vuelo de Air France 447 el 1 de junio del 2009. Están esperando, dice retrasado. Qué duro. Y de repente que hay un comunicado del presidente de la aerolínea que perdieron el avión. Pero les pusieron retrasado primero. ¿Qué iba Primero retrasado? decía retrasado. Y luego perdieron el avión. No sabían qué pasó. Ahora, ¿por qué estamos hablando esto? Sí, pasó en 2009. En el 2026, este es un episodio de True Crime. Y en este vuelo acaban de encontrar culpable a la aerolínea y a la oficina. A la aerolínea, a la oficina, perdón. Estoy pensando en trabajo a la aerolínea y a Airbus, Que fabricó el avión. al fabricante del avión en Francia. Y entonces vamos a revisar, analizar lo que ya se considera un crimen. Los encontraron culpables de manslaughter. De homicidio involuntario. Homicidio involuntario. Entonces, antes de seguir, me presento. Yo soy Sara Cantú. Yo soy Ana Paula Cantú. Esta es La Sobremesa. Por favor, síganos, denle like. Nos ayuda muchísimo a poder seguir, a llegar a más personas. Ya sé que somos unas necias con esto. Y estamos haciendo True Crime porque los escuchamos en La Sobremesa y sabemos que les encanta. Entonces vamos a analizar. Porque hay muchas noticias que salen que son del género de True Crime. Sí, y en nuestra sobremesa la verdad hablamos mucho de esto. Así es. Y la verdad es que yo soy morbosa. Ana Paula no puede con eso, pero a mí me gusta. Sufro y veo el programa de Mayday Air Crash Investigation. Ana Paula es bien miedosa para los aviones. Yo también, hasta cierto punto. De hecho, cuando se supo, porque ahorita vamos a entrar qué fue lo que pasó, pero por años no se supo. Y cuando por fin se supo, mi hermana y mi hermano se metieron a escuchar las grabaciones de la caja negra. Porque se filtraron. Ya sé, pero yo no, o sea, de que ¿por qué estás haciendo esto? Y nada más quiero aclarar que mi hermana me decía, ya lee las notas del episodio. Yo ayer venía volando en tormenta leyendo esto para que por favor me hagan un standing ovation. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar, como decía mi hermana, de este accidente que es el más letal en la historia de la aviación en Francia. Murieron 228 personas porque en el avión venían 216 pasajeros y 12 tripulantes. Y como decía Pau, hace poco, el 21 de mayo, por eso es noticia relevante de ahorita, un tribunal encontró culpables de homicidio involuntario, tanto Air France como Airbus, y les ordenó pagar una multa de 225,000 euros, que son alrededor de $261,000, lo cual es, o sea, muchas familias de las víctimas del accidente se quejaron porque decían, es simbólico, o sea, no manches que a una empresa del tamaño de Airbus le dices, tienes que pagar $261,000. ¿Fueron en absoluto o por pasajero? No, según yo no, en total. O sea, fue muy simbólico. Pues y vamos a examinar exactamente por qué. Porque mucho se trató de error humano, que es lo que les vamos a explicar. Yo no estoy convencida que Airbus tuviera... O sea, yo no sé si yo hubiera encontrado culpable a Airbus. Entonces, escúchenlos, díganos si hubieran encontrado culpable a Air France. En el caso de Air France es un poco más evidente, ¿no? Sí, por eso. Y si hubieran encontrado culpable a Airbus o a los dos. Vamos a empezar con los protagonistas para que vayan entendiendo, porque vamos a decirles partes de esta transcripción de la caja negra. Entonces, primero para que entiendan quiénes son los protagonistas en esta historia. El vuelo de Air France 447 despega rumbo a París a las 10 de la noche el 31 de mayo de 2009 con, como ya dije, 228 personas a bordo. Y en la cabina iban 3 personas. Iba Marc Dubois, que era el capitán de 58 años, tenía muchísima experiencia. Iba David Robert, Bueno, llevaba más de 10,000 horas de vuelo. Había hecho ese vuelo más de 16 veces. Sí, tenía toda la experiencia. Alguien que te da paz que esté a bordo.
Y ahora, importante, este es un vuelo de más de 12 horas, ¿no? De más de 10 horas, esto es lo relevante. 13 horas en total, o sea, contando la preparación para el despegue, etc. Por regulación en Francia y en muchos países, cada vez que un vuelo es de más de 10 horas, tiene que haber por lo menos 3 pilotos. Uh-huh. El capitán y 2 primeros oficiales. Exacto, de tal forma de que se puedan rotar para descansar. Por eso este avión, cumpliendo con el reglamento, traía 3 pilotos. Entonces, ya nos fuimos a Dubois, el capitán, alguien que te da toda la confianza. Tenía 3 pilotos y este avión está equipado con una como pequeña cabina con una cama para que puedan tomar su descanso, porque por protocolo, o sea, están obligados a tomar un descanso cada uno de los 3 durante una parte del vuelo. Y entonces justo saliendo de la cabina hay un pequeño como dormitorio para que descansen ahí. Y si no, muchas veces los pilotos descansan en primera clase, pero bueno, no solo es por si quieren descansar, están obligados. Entonces venía también, aparte del capitán Marc Dubois, David Robert, primer oficial. Te iba a decir que me da, ¿cómo lo pronunciamos como en francés? Sí. No, bueno, lo podemos decir en español, David Robert, David Robert, primer oficial de 37 años, que había viajado transatlántico a América Latina 39 veces. También tenía mucha experiencia. Pero aquí hay un paréntesis. David Robert ya no era empleado de Air France como piloto. ¿Cómo? Él ya era administrativo. Y, o sea, ya llevaba tiempo en la 37 años, ya tiempo detrás de un escritorio. Ya está detrás de un escritorio. Y, sin embargo, hacía, como varios empleados de aerolíneas, cada X tiempo este tipo de vuelos para mantener vigente su licencia de piloto transatlántico. Ay, Pau, eso no lo sabía. Pero él ya no estaba haciendo viajes rutinarios. Como quiera, al final, él... No actuó al 100, pero actuó... O sea, él sí se dio cuenta de la situación. Es que nos estamos adelantando. Ok. Y luego venía Pierre-Cédric Bonin. Bonin. Cédric. Primer oficial... vamos a dar flojera, ¿eh? Primer oficial de 32 años. Que él era el que estaba piloteando el avión en el momento crítico... Y era el que menos experiencia tenía. Eso es lo que está cañón de este caso. O sea, que entraron a una zona de emergencia. Tampoco en una zona de emergencia. Entraron a una zona que no estaba en el plan de vuelo. Pero un piloto, esa es la bronca. O sea, por eso los encuentran culpables. Porque un piloto y un avión... Sí, pero no dejas al piloto con menos experiencia al mando del avión cuando estás entrando a una convergencia tropical como la que entraron. En emergencia por la combinación. Pero el caso es que, bueno, el Airbus, despega a las 10 de la noche. Y es un Airbus A330, que creo que era, o sea, ya esos... O sea, era el último que Air France tenía de esos, que ya no compró más. Exacto. Bueno, este avión despega, como decíamos, a las 10 de la noche, el 31 de mayo. Y a las pocas horas de haber despegado, David Robert, es el primero en tomar este descanso, porque como les decíamos, están obligados cada uno a tomar un descanso y él es el primero, como a las 2 horas de haber despegado. No más, porque a las 2 de la mañana se va. Empieza la emergencia. Ah, ok. Sí. Pero, no, a las 2 de la mañana el capitán sale de la cabina, ¿ok? Entonces ya llevaban 4 horas de vuelo, que es también algo importante en este tipo de vuelos. En el despegue y en el aterrizaje tienen que estar los 3 ahí en alerta y lo hace... Bueno, pues sale de la cabina, toma su descanso, regresa a la cabina y cuando regresa Roberta a la cabina es cuando Dubois se para tomar su descanso. Pero justo cuando Dubois... Ah, ya entendí, perdón, sí. Robert se va a descansar primero, 100%. Robert se va a descansar primero, regresa a la cabina y es cuando Dubois dice, ok, me toca a mí. El problema es que sí tenían ya en el radar que venía la tormenta, Pau. Ese es mi punto. O sea, se va en el momento crucial. Si vas a entrar a una convergencia tropical... una zona de alta turbulencia, y ahorita digo también porque sí sabían, el capitán no toma su descanso en ese momento, que lo hubiera tomado Dubois. Digo, que lo hubiera tomado Bonin. Ok, sí y no. Voy a defender a Dubois y luego lo voy a empinar también porque me puse a leer muchos blogs de pilotos y escuchar a pilotos hablar del caso. Entonces... Robert tenía suficiente experiencia como para que Dubois dijera se puede encargar. Ahora, ¿por qué también no quieres que Bonin sea el que se va a descansar? Yo sí creo que lo ideal hubiera sido Dubois con Bonin, porque así es como agarras experiencia. O sea, no quieres, es un buen momento para enseñarle
al primer oficial, ¿qué se hace? Tú vas en el piloto, pero le vas explicando, en esta situación haces esto, cuando pasa esto, haces esto. Porque si siempre mandas a descansar al menos experimentado, pues nunca agarres experiencias. Es lo que decían varios pilotos. O sea, la única forma de aprender a volar esas situaciones es estando en ellas. O sea, y escuché a pilotos transatlánticos decir esto. ¿Qué hace mal Dubois? Una, puedes decir haberse ido, se debió de haber quedado él. Pero ya si te vas a ir, lo que explicaban los pilotos, que nunca se escucha en el black box, es una cosa que le dicen, en inglés le dicen un cabin check. Y cuando el capitán dice, porque tú siempre eres el capitán aunque estés descansando, se va, primero dices quién de los dos es el que manda. O sea, no dejas como por entendido, dices, ok, me voy a descansar, Robert es el capitán mientras que yo no estoy. Es un buen punto, porque esa fue una de la investigación, fue una de las cosas que encontró. No hizo el cabin check y en teoría es uno de los procesos que tiene que hacer. Segunda cosa que no hizo, dejas instrucciones de en caso de que te levanten. Por ejemplo, oigan, si por la tormenta van a desviar la ruta, me levantan, me preguntan primero a mí, ¿no? Si falla uno de los instrumentos, exacto, me levantan. O sea, y si están en cualquier situación que no saben qué hacer, me levantan. No pasó mucho tiempo de que se fue Dubois a que lo levantaron, tampoco. Esto todo pasó en cuestión de minutos. Pero bueno, entran a esta convergencia tropical y se dan cuenta de lo serio que es y de la turbulencia que van a pasar, porque al grado que se escucha en la transcripción de La Caja Negra, a Bonan y Robert están hablando y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que es una buena idea avisarles a la parte de atrás, es decir, a las sobrecargos, que vamos a pasar por esta zona. Entonces habla Bonan con una sobrecargo que se llama Marilyn y le dice, Marilyn, ¿cómo estás? Soy Pierre de la cabina. Te quiero avisar que vamos a entrar a una zona con muchísima turbulencia, que el avión se va a mover bastante, para que tengan cuidado y le avises a tus compañeros. Y Marilyn le pregunta, entonces nos sentamos, o sea, me estás diciendo que va a estar tan fuerte como para sentarnos. Y Bonan le responde, pues creo que no sería una mala idea que sí se sienten todos. Ya en un avión, cuando ves que dejan de servir el carrito de alimentos y las bebidas, sabes que viene fuerte la turbulencia. Sí, sabes que viene fuerte la turbulencia. Ahora, me ha pasado, me atrevo a decir unas 50, 60 veces y pues viene fuerte la turbulencia. Sufro, horrible, pero ya. Porque otra vez, o sea, los aviones están hechos para eso, Pau, pero sí, nunca es una buena señal cuando ves que los sobrecargos se van a sentar. Algo que a mí me choca también es ese tipo de turbulencias. Porque cuando son despegando o aterrizando, que digo, bueno, aquí hay muchos vientos cruzados, pero ya que lleguemos a la altitud, como cruising altitude, ya se va a dejar de mover, ya se va a dejar de mover. Y cuando estamos ya en esa altura y se empieza a mover, que un vuelo lleva 4 horas, me choca porque digo, es que no sé cuánto va a durar esto. Ya sé, yo te voy a decir una cosa, un pequeño consuelo que encuentro con los pasajeros de ese avión es que eran las 2 de la mañana cuando empieza todo y quiero pensar que muchos estaban dormidos y quizá no se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Es que eso es una de las dudas que tengo, pero según yo, pues se despertaron con la turbulencia, ¿verdad? Pues depende, menos que estuvieran entafilados. Pero, bueno, pues sí. Bueno, total, le dice, siéntense, ya se van a sentar y en ese momento empiezan a como sentir un olor como de metálico, generador, ¿no? Metálico, así, ajá, de generador eléctrico. Como de falla eléctrica. Como falla eléctrica, como un transformador eléctrico. Empieza como a inundar la cabina y Bonan, que regreso, era el menos experimentado, dice, híjoles, ya se nos fue el aire acondicionado, es una falla eléctrica. Y Robert, que tenía más experiencia, le dice, no te preocupes, esto es lo que pasa cuando estamos atravesando una tormenta de este tipo. Una vez más, te das cuenta que Bonan no tenía tanta experiencia. Y que Robert sí. Y sabía que hay una carga eléctrica importante y por eso, ¿no? Y aquí pasa algo importante que es, o sea, ya está el sonido de la tormenta, ya hay un olor por la tormenta. Y los aviones tienen 3 tubos que se llaman pitot, no sé cómo pronunciarlo, pitot, pero son unos tubos que tiene el avión que son los encargados de medir la velocidad. Y lo que pasó en este momento es que se acumuló mucho hielo y dejaron de funcionar. Entonces, los pilotos, Bonan y Robert, no tenían una medición correcta de la velocidad a la que iban. Otra vez, entiendo que esto es normal. En teoría están entrenados Están entrenados para eso porque esto es algo que pasa y lo que dicen varios pilotos dura minutos y entonces... Y sí dura minutos. Ajá, dura minutos y ya, en teoría, ya sabes qué hacer, ¿no? Y cuando eso pasa,
el piloto automático se desconecta. Normalmente los vuelos, si no son aterrizaje y despegue y no hay nada, casi todo se vuelve en piloto automático. Sí. No, pero aquí, como ya no se sabe bien, entonces sí dependemos pues de la experiencia y conocimiento humano que pues, en teoría todos estos pilotos de aerolínea los tienen y sobre todo los transatlánticos, ¿no? Pero creo que la investigación dijo que no estaban bien entrenados para volar manualmente a esa altitud. En fin, ahorita llegamos a lo que encontró la investigación. Pero como decía mi hermana, cuando empiezan a fallar estos sensores, el piloto automático se desconecta. Porque no puede volar de manera segura el avión cuando están fallando ciertos sensores y pasa a modo manual. Otra cosa que pasa es que llega una cosa que se llama alternate law, ¿ok? Que es un modo degradado de control. Normalmente un avión está volando con una cosa que se llama normal law. Las computadoras manejan todo. Cuando pasa al modo de alternate law, las computadoras, o sea, con normal law, las computadoras impiden, que esto es importante para este caso, impiden que el avión realice maniobras peligrosas, como por ejemplo inclinarse demasiado o entrar en pérdida, que fue lo que pasó en este caso, entró en pérdida. Eso, el normal law, las computadoras impiden que pasa eso. Cuando está en alternate law, la ley alternativa, muchas de estas protecciones se desactivan. Entonces, sí, esto sí permite que el avión realice cosas o maniobras que están fuera de su operación habitual. Y básicamente la lógica es, normal law es, todo está normal, entonces, o sea, el if it ain't broke, don't fix it. No le muevas, no, cualquier maniobra aquí es aumentar peligro. Uh-huh. En el alternate law, y en verdad se manejan en inglés los términos porque leí y escuché a varios pilotos hablar de esto, estás en una situación fuera de lo normal y entonces ya vamos a quizás tener que hacer algo. Sí, pero como normal. En normal law nunca hubiera pasado lo que hizo Bonan. Nunca. Uh-huh. Solo se pudo porque el avión entró en modo de alternate law. Entonces, para ahorita son las 2:10 de la mañana. El avión no tiene ningún fallo mecánico. Sí fallaron los tubos, pero eso, como decíamos, duró minutos. Ya dentro de unos minutos iba a empezar a funcionar uno, luego el otro. Volvieron a funcionar. Sí, volvieron a funcionar. Pero aquí sí hice la investigación que ni Bonan ni Robert habían recibido un entrenamiento sobre qué hacer con unos indicadores de velocidad que no están funcionando correctamente a esa velocidad y a esa altitud, lo cual influyó en el desenlace de este caso. Entonces, a las 2:10 de la mañana, Bonan dice, tengo los controles, y Robert dice, de acuerdo. Y eso es parte del protocolo de una cabina. Alguien tiene que decir, tengo los controles, y el otro tiene que, como acknowledge, o sea, decir, escuché y estoy de acuerdo, ¿no? Recibido. Exacto. Entonces era una situación complicada, pero no era una emergencia. No era una catástrofe, o sea, no era una situación catastrófica. No. Los datos de velocidad volvieron a ser fiables en menos de un minuto. Ni siquiera. En menos de un minuto. Pero ahí ya traía Bonan los controles y ahí es donde empieza esta cadena de errores. Y ahora vamos a entrar al error crucial de Bonan, que fue lo que provocó este accidente. Entonces, la investigación de hecho dice que ese es el momento, el punto de inflexión en lo que ocurrió. Entonces, cuando el piloto automático se desconecta, Bonan toma el control, Robert le dice, sí, efectivamente tienes el control, y como decíamos, este es el piloto con menos experiencia, y su reacción fue agarrar el control, el side stick, o sea, sí. y tirar hacia atrás. Entonces, al tirar hacia atrás, el avión pone el morro hacia arriba. Digo, si han visto películas, es como cuando van a despegar, ¿no? Que le hacen todo para atrás y entonces es que el morro es la palabra que vimos muy técnica. La nariz del avión. Exacto. Ajá, la nariz del avión se pone hacia arriba, ¿no? Y de ahí empiezas a agarrar subir. Y esto es aerodinámica y física. Es aerodinámica, que es lo que muchos pilotos que analizaron el accidente critican. Decían, o sea, es que no sabían aerodinámica. Ok, bueno, Robert sí, pero Bonan no. Porque esa es que mi gente que estás en una postura del avión en una colina te da velocidad cuando el motor empuja contra la tierra y entonces contra las alas vas elevando, pero hay un motor que empuja contra la tierra. Cuando está súper alto, que iban a 37,000 pies, que el motor no tiene, o sea, ya no, la distancia es muy grande como para la fuerza del motor, pues eso más bien te empieza a frenar. O sea, estás en una postura que estás, y yo no sé tanto aerodinámica, pero por lógica haces más resistencia al aire y te empieza a quitar velocidad. Y si pierdes velocidad, pierdes altura. Y de hecho llega un momento donde vas subiendo y cuando ya te quedas sin ese empuje, ¿qué pasa? Como dicen, todo lo que sube,
tiene que caer, Ajá, que fue lo que exacto. le pasó. Esa pérdida en inglés se llama stall. Y de hecho hay una alerta tal cual en el avión que es la alerta de stall. Y así suena, stall, 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 Que stall. por eso no sé. Y la escucharon 75 veces, Era lo sonó que la te iba a alarma. decir. O sea, por eso tú dices que chance no se enteraron, pero ¿cómo no te has enterado? Porque aparte son fuertísimas. No sé si viendo videos de lo del Hudson, ¿no? Ujú. Y empieza stall, 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 stall. O sea, Siento que traían en la cabeza muchas cosas y no sé por qué Robert no captó. Es que, a ver, parte del problema... te y- está diciendo que estás perdiendo altura. El stall. Pero stall. Robert, sí hay un momento donde se lo dice, ahorita vamos a llegar a eso. Pero parte del problema y por lo que también encontraron a Airbus culpable es porque dicen que a diferencia de otros aviones, este modelo de avión son como independientes, los side sticks, ¿no? Entonces, cada quien tiene el suyo propio, pero no se mueven de manera simultánea. O sea, en otros aviones, cuando un piloto que tiene su side stick le hace para atrás, el de al El otro lado se mueve, sí. también se mueve. En este Lo no. cual tiene sentido. Lo cual tiene sentido. Entonces, en este, si Bonan movía el suyo, el de Robert no se movía y por su posición en la cabina no podía ver que Bonan tenía el side stick hasta atrás. Y otra cosa que es importante saber, acuérdense que van sobre el Atlántico de noche. O sea, es obscuridad. Sí, no tenían punto de referencia. Exacto, ni no hay nada. punto de referencia. Cuando no hay punto de referencia es, Y con lluvia. es y, o sea, fácil desorientarse. Entonces, sonido de la tormenta. Robert en verdad no tenía forma de saber que Bonan había elevado la nariz del avión. Entonces, ¿qué pasa? Sube rápidamente por poquito, por un momento, temporalmente, pierden velocidad por aerodinámica, por resistencia contra el aire y entran en pérdida aerodinámica, que es el famoso stall, ¿no? Y de hecho, o sea, dicen que para recuperar velocidad lo que se tiene que hacer es al contrario, o sea, te lo dice el sentido común. Bajas la nariz del avión, Agarras vuelito agarras vuelito. y con ese vuelito ya te elevas. Exacto, y recuperar velocidad. Bonan hizo exactamente lo contrario a lo que tenía que Esas son hacer. las cosas que normal no puedes hacer con el avión. No puedes de repente empinarlo para luego subirlo. Exacto. Pero en alternate law, que estás en una tormenta, requieres hacer más maniobras, pues entonces empiezas a jugar con la aerodinámica, ¿no? Y aquí se emiten dos alertas en la cabina que se escuchan en la transcripción. Una es una alerta diciendo que están saliéndose de la ruta programada y la otra es precisamente esta de pérdida, que es la de stall. Y entonces, como decíamos, empieza a sonar y lo increíble es eso, o sea, sonó 75 veces y a pesar de que sonó 75 veces la alarma de stall, en ningún momento como que la dicen, mira, está sonando la alarma, Robert estamos en pérdida. sí le dice a Bonan, vuelve a bajar. Según lo que dice aquí, o sea, en algún indicador dice, estamos subiendo. Según esto, estamos subiendo. Así que desciende, o sea, desciende, Y ¿no? luego se lo dice varias veces más, ¿eh? O sea, esa es la primera vez que le dice desciende, según eso estamos subiendo, desciende. Y luego se lo vuelve a repetir en otras ocasiones, pero Bonan nunca lo hace. Y Robert nunca se da cuenta que no lo hace. A Y mí- todavía a las 2:10, o sea, le estuve diciendo eso, y a las 2:10 de la mañana se escucha que Bonan dice, estamos en climb. Y en ningún momento sigue la instrucción de Robert de bajar la nariz del avión. Y Robert tampoco le dice, tengo los controles. Ahí todavía Ahora, no le dice. Porque yo no sabía que, o sea, yo creo que asumió que cuando el hijo sube a otra cosa. Estos son las 2:10 de la mañana cuando Bonan dice, sí, estamos en climb. Entonces nunca baja la nariz. Lleva 8 minutos que se había ido Dubois, ¿ok? Y ahora, ¿por qué Robert no reaccionó? Pues por lo que decimos. Por un lado, no tenía cómo ver dónde estaba, O en sea, qué posición estaba El side stick. el side stick de Bonan. Por otro lado, en toda la oscuridad no es fácil estar viendo. Y acuérdate que aquí están subiendo tampoco con tanta velocidad porque no hay aerodinámica y hay una tormenta. Entonces, llegó a saber por un instrumento, dio la instrucción y yo creo que asumió que se siguió. Y para entonces también el tubo antihielo ya está funcionando correctamente. O sea, ya tenían todo. Todo el sistema funcionaba ya correctamente para estas alturas. O sea, a las 2:10 de la mañana ya habían recuperado las lecturas de velocidad, ya funcionaba. Aquí el problema es 100% humano. Y entonces ahí es donde Robert, en las 2:10 de la mañana, después de que Dubois dice, sí, estamos en ascenso, Robert, que era el más experimentado,
manda a llamar de regreso al capitán, ¿no? Pulsa el botón para que se prenda ahí en la cabina de descanso para que regrese Se de da nuevo. cuenta de la gravedad, dice que regrese. Entonces, 8 minutos habían pasado. Pero te dice mucho también cómo estaban mentalmente los dos. Porque ya no era una discusión con cabeza fría normal. O sea, lo que dice Robert es, joder, ¿dónde está? Joder. Putain. ILU. Putain. Así fue, así tal cual. Esa es la transcripción textual de la caja negra. Entonces, y ya para entonces están funcionando 2 de los tubos. O sea, ya la tripulación en este momento tiene absolutamente toda la información para volar de forma segura. Y ya todo lo que ocurre después de esto es 100% error humano. 2:02 de la mañana se ve el capitán. Entre 2:02 y 2:10 pasa todo lo que decimos. A las 2:10 Bonan dice, estoy en ascenso. Robert manda a llamar al capitán. Se enoja porque no viene. A las 2:11 de la mañana Bonan dice, estoy en toga. ¿Qué es toga? Es un acrónimo para take off, go around. Despegar, motor en el aire. Y una situación en que los motores están en potencia máxima, normalmente utilizada durante el despegue o en una aproximación, intento frustrado a un aeropuerto. Entonces, Bonan intenta el mismo efecto, aumentar la velocidad y ganar altura, pero no tiene en cuenta que la potencia de los motores a esa altura no es lo mismo. Y entonces, el principio del final. Aquí es donde viene el principio del final. Ay, es que me pongo mira, la piel de gallina nada más de pensar en esos últimos minutos. Entonces, tenemos que el avión sigue con la nariz hacia arriba en un ángulo de 18 grados y finalmente pasa lo que tenía que pasar, que los motores no pueden seguir generando suficiente empuje y el avión entra en pérdida y empieza a defender. O sea, imagínense, es que la mayoría no se está escuchando, pero va subiendo y pum, llega un punto donde ya no tiene esa energía que lo empuje y empieza a bajar. Porque no hay aerodinámica. Y esto es lo que se escucha en la cabina. Pau, tú eres Robert, yo soy Bonan. 2:11 de la mañana. Joder, ¿va a venir o no? Todavía tenemos los motores. ¿Qué demonios está pasando? No entiendo lo que está pasando. Joder, ya no tengo el control del avión. ¡Controles a la izquierda! Entonces, en este momento, Robert, el copiloto, con mayor experiencia, parece comprender un poco mejor que la situación y toma el mando del avión. Y es que es increíble lo que pasa aquí. Sin embargo, nota que el avión ya está en pérdida y a pesar de la alarma sonora que le advierte de esta situación, Bonan, a pesar de que Robert ya tomó el control del avión, Bonan no lo suelta. No lo suelta. O sea, físicamente tienes que regresarle el control, ¿no? O sea, un botón para darle el control y que alguien... No, el problema aquí es que como los dos tienen el control... Sí. El avión responde... El avión como que promedia las instrucciones. Entonces Bonan lo tiene hacia atrás para seguir subiendo. Robert ya se está dando un poco cuenta de la situación y quiere bajar. Y el sistema lo que hace es que dice, uno me está dando una instrucción, otro me está dando otra. Entonces los promedia y vuelve inútil la maniobra que está haciendo Robert. A las 2:11 con 43 segundos de la mañana escuchamos otra vez al capitán ya en la cabina. Ya regresa. Y entonces dice, ¿qué demonios están haciendo? Y Bonan le responde, hemos perdido el control del avión. Robert dice, hemos perdido totalmente el control del avión. No entendemos nada. Lo hemos intentado todo. Eso creía Robert, porque no sabía que Bonan no había intentado nada de eso. Exacto. Y entonces el piloto, el capitán, regresa, pero no se sienta en los controles, sino que se sienta atrás de Bonan y de Robert. Y es una posición donde no alcanza a ver bien cómo, o sea, la posición de sus manos, lo que están haciendo. O sea, él está tratando de entender la situación. Acaba de llegar, está desorientado, llega a gritos, no sabemos qué está pasando, perdimos el control del avión, pero no alcanza a ver lo que está haciendo Bonan. A menos de 30 segundos de que llegó el capitán, entonces Robert, después de decirle que lo hemos intentado todo, le dice al capitán, ¿en qué piensas? ¿Qué debemos hacer? A lo que el capitán contesta, a ver, lleva 30 segundos en la cabina de regreso. Bueno, no lo sé. Entonces el problema era que para cuando el capitán ya se sienta, el avión ya estaba en una pérdida profunda. Llevaban minutos perdiendo altura y nadie lo había diagnosticado correctamente, ¿no? Y Bonan seguía manteniendo el control
Sí. del avión con la nariz para arriba. La maniobra contraria, lo que tenía que hacer. Y ya para estas alturas, 2:12 de la mañana, el avión estaba a 10,000 pies, o sea, poco más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y ustedes dimensionan cuánto tardan, o sea, porque verá que el piloto cuando van en un avión siempre dice, pasando los 10,000 pies. Y cuando van descendiendo para aterrizar, igual dice, pasando los 10,000 pies. O sea, ya estás bastante cerca de la tierra, o en este caso del mar, a 10,000 pies. Ya no les queda mucho tiempo para poder solucionar esta situación. Y vuelve a pasar lo mismo. Está Bonan con una maniobra porque no hay comunicación dentro de la cabina. La cabina es caótica en este momento. Entonces, en este momento sigue pasando lo mismo. Tienes a Robert tratando de bajar la nariz del avión para agarrar velocidad y tienes a Bonan haciendo la maniobra contraria. Entonces, ya a esa altura Robert intenta tomar control del avión, pero Bonan no suelta y... Pero no dice que no suelta y nadie se da cuenta. Suelta. Y entonces Roberta ahí le dice, remonte. ¿Qué quiere decir? Sube. 4 veces se lo dice. Y Bonan le dice, pero si he tenido el mando hacia atrás todo el tiempo. Y ahí yo creo que se le prende el foco a Dubois. Exacto. O sea, Dubois no entendía nada, pero en el momento en que Bonan responde, pero si todo este tiempo he tenido el mando hacia atrás para... Entonces, o sea, ya entiende que todo este tiempo la nariz ha y que están en pérdida, porque no entendían que estaban en pérdida. Y entonces le dice, el capitán le contesta, no subas, no. Y Robert, que ya le había dicho hace 5 minutos esto, le dice, entonces desciende, mira, dame los controles a mí. Pero ya era demasiado tarde. O sea, esta instrucción de dame los controles a mí son como que unos 20 segundos antes de que sí, pero lo tuvo que haber dicho antes. Sí, pero no sabían hasta que no dijo que todo Ahora, el tiempo... te voy a decir una cosa. El problema sigue siendo que le dice explícitamente, dame los controles a mí. ¿Y qué hizo Bonan? No lo soltó. Y como quiera aquí son 20... O sea, el dame los controles a mí... No, son 40 segundos... Antes del impacto. Entonces, Robert ahora sí toma el mando y hace que la nariz del avión baje ganando un poco de velocidad, pero ya estaban a menos de 600 metros del mar, ¿no? Entonces ya hay, y en tormenta está más difícil toda la aerodinámica, ¿no? Ya no podía. Pero pudo, o sea, el tema es que tal vez... No, si lo hubieras hecho eso, o sea, a 1800... Pero justo a estos 600 metros sobre el mar, cuando Bonan está ya con esta maniobra de bajar rápido para agarrar velocidad, Bonan no avisa ni a Dubois ni a Robert y vuelve una vez más a tomar el control y lo vuelve a hacer para atrás. O sea, el tipo no entendía. Se lo dijo Robert, se lo dijo Dubois. Tenías la alerta diciendo, estás en pérdida. Le dice el Dubois, no hagas eso. O sea, para abajo. Y entonces, aún así vuelve a tomar el control. 40 segundos después de que toma el control, que pide el control Robert, pero no se lo da. Y hace esta maniobra que los debió de haber salvado. Robert no sabía que no se lo había dado. Claro, Robert no sabía. Bonan sigue jalando. 40 segundos después, Robert dice, putain, on va te perdre. Merde, c'est pas vrai. ¿Qué quiere decir? Joder, vamos a chocar. Mierda, no puede ser verdad. Bonan contesta, pero ¿qué ha pasado? O sea, todavía no tiene idea, ¿no? Dice, ¿qué es que ha pasado? ¿Qué es que sepas? ¿Qué es que sepas? Y lo último que se escucha en la grabación es el capitán. 10 grados de cabeceo. O sea, él un poco más como leyendo la situación, pero Robert y Bonan estaban ya fuera de sí. En ningún momento entendieron lo que iba a pasar. Y las últimas palabras de Robert es, mierda, vamos a chocar. No puede ser verdad. Los motores funcionaban correctamente. El avión seguía estructuralmente intacto. Esto fue a las 2:14 minutos. El problema principal era aerodinámica por juicios de quien estaba en la cabina. Uh-huh. Y ahora... La pregunta es... Por lo mismo de todo esto, si se fijan en todo esto, nunca hubo un llamado de emergencia, nunca hubo un Mayday, porque no... Pero pasó muy rápido también. Por eso, pero si te das cuenta que estás perdiendo velocidad esos 8 minutos, obviamente pides Mayday. No sabían. Por eso se tardaron casi 2 años en saber qué pasó. La gente lo veía como un misterio, como también un triángulo de las Bermudas. Que tuvieron que recuperar la caja negra del fondo del océano para Atlántico. Saber, porque nadie sabía qué pasó.
me atrevo a decir, sin saber números, pero manito baja, cientos de aviones pasan tormentas transatlánticas o transpacíficas al año y no pasa nada. Entonces, como nunca reportaron una falla, nadie entendía qué había pasado. Sí, porque el avión realmente no falló. Fallaron los pilotos. Entonces, la pregunta es, ¿Bonan es el culpable del accidente? Y la respuesta corta es sí. O sea, Bonan es el principal, o sea, sus acciones fueron directamente responsables del accidente, pero hay otras cosas que también influyeron. ¿Por qué se encuentra culpable Air France? A ver, Vamos. la investigación oficial no atribuyó el desastre únicamente a Bonan. También señaló, por ejemplo, deficiencias en el entrenamiento para pérdidas a gran altitud, que es lo que ya mencionábamos. O sea, les falló 2 minutos los tubos que medían la velocidad y no supieron reaccionar bien. Falta de experiencia práctica en vuelo manual a esas altitudes. Todo eso es Air France. Culpa Esto de es Air France. Cuando entra Alternate Law en lugar de Normal Law, no tenían el entrenamiento necesario para manejar esa situación. Mala gestión, yo creo que esta es la principal. Mala gestión de recursos de cabina. ¿Qué quiere decir mala gestión de recursos de cabina? Así le llaman cuando no se siguen estos protocolos de tú tienes el control, yo tengo el control. Y solo uno tiene el control. No están dándole, que fue lo que pasó en este caso, le estaban dando instrucciones contradictorias al avión entre Bonan y Robert. Como lo que decía Pau, mi hermana, también al principio. Cuando se va a Dubois tendría que haber dicho, se queda Robert al mando. No, así como, bueno, pues el que agarre los controles. O sea, eso es mala gestión de recursos de la cabina. Si hubiera habido buena comunicación, si hubieran obedecido cuando uno dice, tengo los controles, él tiene los controles y no los dos al mismo tiempo, esto quizás se pudo haber evitado. Yo en lo personal también creo que Dubois no tendría que haberse ido cuando estaban a punto de entrar a una tormenta así. Probablemente. Si no se hubiera ido, eso no hubiera pasado. No sabemos, porque igual y tampoco se hubiera dado cuenta que el Bonan estaba tirando y tirando. Él hubiera piloteado el avión, Pau. Robert pensó que él estaba piloteando el avión. O sea, aparte también fue esto que Bonan, para mí, no podemos saber, pero a mí me suena como que Bonan entró en pánico. O sea, estar tirando para atrás. Sí, entró en pánico, tienes razón. Es un pánico y ya no reacciona igual tu cerebro, ¿no? Y cuando estás en pánico, lo último que haces hacer es soltar. Sí, o sea, yo creo que él veía que estaban a punto de chocar y su respuesta el instinto es, vámonos hacia arriba, cuando lo que necesitabas era ir hacia abajo para ganar velocidad, pero tu instinto, tu cerebro dice... Pero bueno, esas 3 cosas que encontraron, la mala gestión, la falta de experiencia práctica y las deficiencias en entrenamiento, es donde se le atribuye la culpa a Air France. Confusión provocada por múltiples alarmas. Eso se le atribuye a Airbus, ¿no? Problema de diseño relacionado con los tubos pitot y la interfaz de control del Airbus. Lo que decíamos de los side sticks. Yo no siento que aquí Airbus sea culpable. O sea, porque pues múltiples alarmas, pues había múltiples cosas pasando. Y para mí, más bien, los pilotos tienen que saber cómo reaccionar a cada una. O sea, sí se me hace que Airbus... Pero lo del side stick, o sea, que no puede uno ver lo que está haciendo el otro... Pero entonces es un diseño mejorable y no sé si en sus nuevas versiones ya, pero si los pilotos saben que así, o sea, la gente se sorprendió, absolutamente nadie sabía que eso pasaba. Pues sí. Entonces, pues todos los diseños, imagínate, si no, pues encontraríamos culpable a todas las aerolíneas con el primer avión y yo ya no quiero hacer aviones porque... Entonces, yo te estoy diciendo cómo es mi avión. Diferente lo que pasó con Boeing. Y que, este avión en particular que sí, tuvo como 3 accidentes con ese avión. El 737 o no me acuerdo cuál era. Ajá. Sí, que ya nadie quería volar en ese. Era que, ¿en cuál base? Bueno, pues los pilotos americanos que aparte de American Airlines tenía un chorro dijeron no lo vamos a volar hasta que Boeing cambie esto, que creo que tenía que ver, que aquí no me hagan caso, con lo del Alternate Law, que ese accidente pasaba en Normal Law, donde de repente se empezaba a empinar y no te dejaba, la computadora no te dejaba manualmente override. Entonces, de repente, porque si estoy en Normal Law... Sí, la computadora manda. La computadora manda. Entonces, cuando los pilotos se daban cuenta, o sea, como que aquí todos los pilotos dicen en ese de Boeing es 100% culpa de Boeing. Esos pilotos no hicieron nada mal. Y les molestó mucho a los pilotos americanos porque creo que los primeros eran unos pilotos, no sé, de Libia o de Egipto. Eran de África. Ajá, eran en el norte de África. Como que quisieron... El que se estrelló en el mar, ¿no? Ajá, quisieron achacar a que fue error de los pilotos y la Unión de Pilotos Americanos salió en defensa de esos pilotos y que no tenían experiencia y que no sé qué. Dijeron, no es cierto. Los pilotos hicieron todo bien y el problema fue la computadora de Boeing. ¿Por qué menciono esto? Porque para mí en este caso
Air France sí lleva responsabilidad, Airbus no. O sea, aquí dice que los expertos de aviación concluyeron que un problema que era relativamente menor, como es la pérdida temporal, porque duró menos de 5 minutos de las lecturas de velocidad, desencadenó una cadena de errores, fallos de coordinación y deficiencias de entrenamiento, precisamente, que terminaron convirtiéndose en esta tragedia. Y lo peor de todo es que si escuchas esta transcripción de la caja negra, hasta segundos antes de la tragedia nunca entendieron bien lo que estaba pasando. O sea, sobre todo Bonan. Hay que ponerles esos últimos 30 segundos. Está en francés. Como quieras, escucha la angustia. ¿Queremos hacerles eso? Bueno, si ya la escucharon, a ver cómo se sienten. En fin, ustedes díganos quién creen que es culpable. No, yo sí creo que probablemente muchos de ustedes han estado en vuelos donde hay situaciones, o sea, de que dejan... Ay, Pau, yo siempre... No, pero no te enteras porque ya sé, pero están ¿sabes? capacitados. Ahora, nada más quiero decir como que un interesting fact, no fun, pues no, de los pasajeros. En este vuelo... Había un príncipe, ¿no? Había un príncipe sin corona. Pedro Luis de Orleans y Braganza. ¿Quiénes son los Braganza? Los Braganza eran la familia real portuguesa que se fueron a Brasil. Después reinaron el imperio que era Portugal desde Brasil. O ¿Cuál es el libro que nos recomendó mi mamá? Yo lo leí, buenísimo. De la princesa de Habsburgo que se va a vivir a Brasil porque se cansa. Ah, fuiste tú con un Braganza. Sí. Está muy bueno, que la pobre venía de Austria y se moría de calor en Brasil. Una hermana, creo que ella era, sobrina... De María Antonieta. De María Antonieta. O sea, hija de una hermana de María Antonieta. Está muy bueno ese libro. ¿Cómo se llama? Ahorita te digo cómo se llama. Es de Javier Moro. Tiene que algo que ver con amor. Buenísimo. Sí. Y habla justo como a principios de 1800, con la invasión de napoleónica. Ajá, los Braganza se mudan su capital a Río de Janeiro. Que los Borbón lo pensaron en su momento. O sea, Fernando VII le dijeron sus consejeros cercanos, vete a la Nueva España, porque aquí viene Napoleón y puede seguir reinando desde la Nueva España, y no lo hizo. Pero a veces pienso que diferente hubiera sido la historia de México si hubiera pasado eso. O sea, como pasó en Portugal, que tuvieron una monarquía, los Braganza, que se fueron de Portugal a Brasil, si los Borbón se hubieran trasladado a la Nueva España. Cuando ya toda América Latina era independiente de Europa, Brasil no. O sea, Brasil es hasta 1879, creo. O sea, toda una generación después, pero porque pues no es que fueran independiente de Europa, ahora ellos gobernaban desde Brasil, hasta que no hubo una guerra de independencia, hubo un golpe de Estado. Pero bueno. No estamos desviando, nada más quiero decir una cosa, porque sabes que siempre me acuerdo yo. El libro se llama El Imperio Eres Tú. Buenísimo, fue una súper recomendación. Es que iba a decir que siempre me acuerdo con este tema de los aviones y así, la conexión tuya y mi mamá, ¿te acuerdas de eso? Estábamos en la Isla del Padre. Tú estabas estudiando en Georgetown. Eso van a decir que es brujería, oigan, pero luego hablaremos. Quiero hacer una sobremesa en Noetic Science porque esto pasó. Cada quien dele la interpretación que quiera. Paulo vivió en el avión. Yo lo viví estando con mi mamá. Uno de los dos vuelos más como difíciles o peligrosos, no sé. O sea, que he estado... El caso es que yo iba volando a Washington. Estaba estudiando la carrera en Georgetown. Toda mi familia estaba junta. En la Isla del Padre. En la Isla del Padre. Sí, somos regios. Mi vacación había acabado, la de mis hermanos no. Entonces yo voy volando rumbo a Washington y empieza una turbulencia. Era enero porque era una tormenta de nieve. Una turbulencia horrible. Y aparte como que el avión se atora volando de lado. O sea, estaba tratando de dar una vuelta. No sé si se atoró o no, pero por mucho tiempo estuvo de lado. No sé qué estaba tratando de hacer el piloto, pero de lado y demasiada turbulencia. Gente llorando, gente gritando, gente rezando. Rezando, ¿no? Y me acuerdo que a mí, les juro, era otra edad, porque mi cerebro cambió cuando me hice mamá. Yo tendría 20 años. Eso es lo que yo viví de mi lado. Sí, porque antes no eres tan miedosa con los aviones, Cero. Cero. Mi mamá y yo sí, pero tú eras la cabeza fría, la que todo cool. Exacto. Y ahorita sí te pones bien nerviosa. Genuinamente no me daba miedo. Pero me acuerdo que ahí sí sentí miedo. Y de repente me entró una paz. Y pensé, híjoles, o sea, tuve una muy buena vida. Estoy agradecida y le pido a Dios, por favor, que a mis papás y a mis hermanos, sobre todo a mis papás, mi ausencia les sea leve.
O sea, ¿Ay, Pau y yo? No, mis hermanos también, pero pues como mamá, o sea, sí dije, o sea, pido por favor paz para mi familia. Y estuve en paz ya. O sea, pensando que te ibas a morir. Te lo juro. O sea, dije, aquí fue y tuve una buena vida. O sea, sí estuvo muy feo ese vuelo. Ahora les cuento yo de mi lado lo que estaba viviendo. Esto, yo no sabía que esto estaba ocurriendo con Pau, mi hermana. Estaban viendo The West Wing. Estábamos viendo The West Wing en familia, porque The West Wing siempre fue para nuestra familia juntarnos todos con DVD en esa época a ver, y nos encantaba verlo en familia. Total, estamos en la del padre, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis 2 hermanos y yo. Pau era la única que faltaba. Y de repente mi mamá se para. Se pone de pie y empieza a caminar, como ansiosa, de un lado para otro. Y todos como que nomás nos volteamos a ver así de que ella está loca, ¿qué le pasa? Y luego como que se volvía a sentar. Y estaba así como inquieta, moviéndose, y otra vez se volvía a parar y caminaba y se volvía a sentar hasta que ya una vez se paró y se metió a su cuarto y se encerró. Y todos nos volteamos a ver de, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Estará bien? Entonces me dice mi papá, ve a checar a ver si está bien. Abro la puerta del cuarto y veo a mi mamá de rodillas, rezando. Pero, o sea, tienen que entender que esto vino de la nada. O sea, de estar viendo una serie política del presidente de Estados Unidos a que de repente mi mamá de la nada se encerró en su cuarto y me la encontré de rodillas rezando. Y yo, mamá, ¿qué te pasa? Y me decía, no sé, tengo que rezar. Quiero saber que tu hermana está bien. Necesito, no sé, estoy muy nerviosa y necesito saber que tu hermana está bien y estoy rezando. Y yo, ok, está bien. Digo, loca. O sea, pero pues cada quien, ¿verdad? Mi mamá es muy devota. Yo no pude aterrizar en Washington. No logramos aterrizar en Washington. Nos mandaron a aterrizar en Baltimore. Entonces yo aterrizo y marco al departamento de la isla a avisar, ¿no? Entonces cuando marco... Sí, que fue una aterrizaje de emergencia, además. Les digo a mis papás, bueno, pues estoy bien, estoy en Baltimore. Así empezó la llamada. Que sepan que estoy bien. Ajá, que estoy bien, estoy en Baltimore. No pudimos aterrizar, me voy a ir en tren. Estuvo muy feo el vuelo, pero bueno, ya. O sea, de esas que llegas y besas la tierra, ¿no? Pero wow, o sea, mientras que yo estaba en esos momentos... Yo no lo podía creer. O sea, yo dije, cuando nos dijo mi mamá que estaba, aparte le temblaban las manos, dije, no puede ser que en el momento que mi hermana estaba viviendo esta emergencia en el aire, mi mamá lo sintió al grado que se encerró en su cuarto a rezar. Lo sintió. Lo sintió. Es muy fuerte. Tengo una conexión cuántica con mi mamá. Y yo creo que... Hablando de relaciones de papá e hijo. Es que ahí me puedo ir... Bueno, hablando de relaciones papá e hijo, nada más me puedo ir como por todo un tema, una sobremesa de horas y horas de que sí creo que existen... A mí me pasó con mi mamá también. Cuando la llevé al hospital, que me desperté a las 3 de la mañana y en lugar de volver a dormirme, fui a ver... Mi papá estaba de viaje y se me ocurrió... O sea, te lanzas a las 3, te vuelves a dormir. Sí, sí, sí. Y me fui a asomar en el baño y fue cuando estaba con tirada, esta situación médica y me la llevé a emergencias del hospital. Pero también sientes. Es muy cañón porque les digo, Noetic Science. Ya nos desviamos cañón del tema. Regresemos. Relaciones madre e hija, relaciones padre e hijo. Okay. Este caso ya se los contamos el año pasado en otro episodio. Lo mencionamos, o sea, no era un episodio de True Crime, pero era una noticia importante, relevante, que en México la verdad es que no trascendió mucho. Pero les interesó bastante porque es el caso de Isaac Andic. ¿Andich? ¿Cómo se pronuncia? Andich. Según yo es Andic. Okay. O mínimo todos los videos que yo he visto es Andic. Pero bueno, si se quieren poner fancies, Andich. Vamos a decir Andic. Bueno, este caso ya se los habíamos comentado, como dijimos, y se trata de entender, de descifrar si la muerte en diciembre de 2024 de Isaac Andic fue un trágico accidente o asesinato a manos de su hijo mayor, Jonathan. Y por si se lo perdieron, les resumimos un poco quién es Isaac Andic. Él es el fundador de Mango. Era uno de los hombres más ricos de España, con una fortuna valuada en 4.500 millones de euros. Él nació en Turquía originalmente, pero migró a Cataluña cuando tenía 14 años con su familia después del golpe de estado en Turquía y que su papá perdiera su negocio textil. Y cuando llega a Barcelona, él, bien movido desde chiquito, empieza a vender camisetas bordadas que él importaba desde Turquía, y de ahí con el tiempo creció a lo que conocemos, o sea, el imperio que es hoy Mango, ¿no? Y en diciembre de 2024, ya tenía algunos problemas con su hijo justamente por el negocio. Deciden irse a hacer un hike a las Freixenades en la montaña de Montserrat en Cataluña y cae de un barranco de 150 metros de altura y muere.
Originalmente, la autopsia determinó que se había tratado de un accidente. Jonathan no era sospechoso, era la única persona que había estado ahí con él, pero nunca se le trató como sospechoso. Y nada, o sea, se reportó su muerte como un trágico accidente. Pero esto cambia en enero de 2025. Bueno, en enero de 2025 se archiva la causa, o sea, porque obviamente con cualquier muerte se abre una investigación, pero en enero de 2025, o sea, no pasó ni un mes prácticamente desde que murió. Se archiva. Se archiva. Ajá. Y luego, en marzo de 2025, se vuelve a reabrir porque empiezan a surgir sospechas. Pero no dicen nada. De hecho, nosotros lo mencionamos hasta noviembre, cuando ya se filtra, ¿no? Sí, justo. Ajá. O sea, en marzo se reabre, pero nadie sabe nada que se reabrió, que ya lo están sospechando un poco de él. Y ahorita les decimos por qué empezaron a sospechar de él. Porque lo que pasó en marzo y lo que mencionamos nosotros, a lo que está pasando hoy en día, hay nuevas pruebas que apuntan a que sí, probablemente pudo haber sido él, aunque no hay nada determinante, creo yo. Total, reabren la causa, empiezan a investigarlo, le piden su teléfono y dicen, a ver, es que hay varias cosas que no me cuadran. O sea, para empezar, como dijimos, no era un trayecto peligroso. O sea, hay creo que más de 1 metro de ancho por donde pasaron. El día estaba perfecto. La única razón por la que creemos realmente que fue un accidente es porque tú me lo dijiste, porque tú eres el único testigo y dijiste que se resbaló. Y por lo general, Isaac iba acompañado de sus escoltas. De sus escoltas. Y también Isaac era un camino que ya había hecho varias veces, sí, ¿no? Él lo conocía bien y Sin era una persona que normalmente ya lo acompañaban sus escoltas, ¿no? Y también en un primer momento empiezan a encontrar inconsistencias con las declaraciones de Jonathan, su hijo, que él achaca que estaba en estado de shock. Entonces, cuando estás en estado de shock, lo puedo entender, una persona como que te pone nervioso, te revuelves y así, pero sí dio detalles que no coincidían de dónde estaba parado cuando ocurrió el accidente, de qué exactamente estaba haciendo su papá al momento del accidente, etcétera. Sin ser experta, y sí puedo ver como en el shock no registras, o sea, una cosa es sí, no acordarte exactamente o dónde estabas tú o qué, o sea, son muchas cosas, pero luego dio detalles de más. O sea, innecesarios, que si estaba en el celular, o sea... Es que, por ejemplo, en una dice que no lo vio cuando el momento del que se resbaló, que él se había adelantado 4 o 5 metros, que porque su papá estaba tomando fotos con el celular y dijo, ay, mira, que se quedó tomando fotos, yo me adelanto, no lo voy a esperar. Y estaba como 4 o 5 metros, escucha algo y cuando voltea ve un cuerpo que ya se está deslizando por el barranco y en otra sí dice que lo vio tropezarse, ¿no? Que se distrajo y se tropezó. Entonces como que ahí ya no empieza a cuadrar. Y luego entra el factor de la mujer, porque ese es el otro factor. Isaac tenía una pareja desde hace 6 años, que es la golfista Estefanía Nut, que cuando los investigadores van a hablar con ella, dice, ¿y si sabían que Jonathan y Isaac no tenían exactamente la mejor relación? Traían problemas por el dinero, tenían problemas por la dirección de la empresa. Entonces ella también apunta un poco la investigación hacia Jonathan, porque dice, ay, mira, qué curioso que justo el único testigo al accidente es Jonathan, su hijo, con el que tenía mayores problemas. Porque Isaac tenía 3 hijos, Jonathan y 2 hijas. El único que trabajaba y como que le interesaba trabajar con él era Jonathan. Sí, también había disputa un poco en cuanto a la herencia, porque creo que Jonathan, pero en nombre de todos, pedía mucho herencia en vida, ¿no? De, pues si ya tenemos todo esto... Y Isaac se resistía, creo que hasta fueron como una terapia familiar y iban juntos a terapia. Y también quería dejar mucho dinero a fundaciones. Eso fue un problemón. Lo que pasa es que mucho de esto también se basa en los mensajes de texto entre ellos, que según yo nadie ha visto, bueno, yo no he visto, no se han filtrado, pero sí se han filtrado mucho el contenido basado en cosas también que dice la jueza. Que Jonathan insistía mucho en esta herencia en vida, como que tenían muchos problemas por dinero, por su posición en la empresa y cosas que Jonathan... Porque no le fue bien a Jonathan cuando lo dejó al cargo. Sí lo pusieron a cargo. Es que Isaac dijo como que quiero disfrutar más de la vida. Llevó muchos años trabajando, entonces dijo, me voy a retirar un poco. Creo que se quedó como presidente del consejo, pero dijo, ya no voy a estar activamente y deja a Jonathan ahí medio a cargo. Y Jonathan no lo hizo bien, la verdad. Se cayó la venta. Por lo visto también el papá decía que aparte de la venta y van de la mano, se cayó la cultura. Sí. Y entonces
se trajo a alguien más. Tony Ruiz. A Tony Ruiz le da 5% a Tony Ruiz, cosa que molestó mucho a... Tenían el 100% la familia. O sea, Isaac se queda con el 95% y le da ese 5% a Tony Ruiz. Que curiosamente luego Tony habló bien de Jonathan. O sea, él decía que Jonathan estaba de acuerdo. Que estaba enterado de todo y que no tenía problema. Sí, pero no se me hace tan curioso. O sea, si tú tienes 5% de un imperio, no quieres turbulencia ni problemas en ese imperio. No lo había visto así. O sea, y aparte, tal vez también Isaac, pues es el socio directivo, pues con él pones buena cara y sí, estoy feliz y a tu papá le dices, papá, no manches. O sea, ¿qué hace este vato aquí, verdad? Claro. O sea, las dos pueden ser verdad. Uno que ponía una cara con y otro que también, pues si eres Tony Ruiz, ya ¿para qué le meneas? Y la pareja... Porque ese es el patrimonio más importante de Tony Ruiz. O sea, no quieres... Sí, o sea, no quieres que caiga la acción porque el hijo está acusado, el vicepresidente, porque llegó... Cuando muere Isaac, creo que al final sí llega vicepresidente y ya lo dejó ahora que con el arresto que vamos a llegar a eso. Lo único que quería mencionar es que Estefanía Nutz, la viuda, entre comillas, de Isaac, apunta a la policía como voltean a ver a Jonathan, pero tampoco tiene un interés desinteresado. Bueno, no, exacto. O sea, ella sí tiene... Trae un pleito legal con los hijos. Trae un pleito legal porque aquí es una fortuna de 4 o 5 billones. Ella fue la pareja los últimos 6, 7 años de vida de este señor. Pero nunca se casaron. Nunca se casaron. Pero ella sí quiere que se le dé parte de la herencia como viuda. Entonces, de los... Sí le dejó un legado, pero a ella se le hace que no es suficiente y quiere que la traten como viuda. 75 millones de euros. Que porcentualmente no pinta nada, pero los hijos creen que no le corresponde y entonces están en ese pleito. Entonces, mientras que esté ese pleito, pues Estefanía medio que apunta a Isaac. Las hermanas de Isaac también apuntan a Isaac. Digo, apuntan, también defienden. Apoyan, lo defienden. Y es difícil saber, o sea, la verdad es que... Mira, el episodio pasado nuestra conclusión fue... No, está muy difícil saber, la verdad, pero... Sí, pero el hecho que lo apoyen no te dice mucho. O sea, si lo culpan, pues te diría más, pero que lo apoyen otra vez. Todo su patrimonio está metido en algo que, o sea, ¿para qué le quieren mover? Y yo no sé si ellas también se beneficiaron de la muerte de su papá financieramente, cómo la llevaran, no, o sea, no sé. Es que yo sí creo que lo pueden apoyar porque genuinamente es un caso... Es un divorcio alpino. Los divorcios alpinos, por definición, es muy difícil determinar si actuó de manera premeditada o no, si realmente se trató de un accidente o no. Ahora, cuando grabamos ese episodio, ¿te acuerdas que dijimos, bueno, pues no sé, yo creo que sí, yo creo que no, pero está muy difícil saber. Desde entonces, en noviembre que grabamos ese episodio que mencionamos este caso, al día de hoy han pasado varias cosas que parecen apuntar un poco más hacia la culpabilidad de Jonathan. Como decíamos, en marzo se reabre. Se reabre por las inconsistencias en las historias de Jonathan, que dio 2 versiones totalmente diferentes. Y incluso esas 2 versiones eran diferentes a lo que indicaban las pruebas forenses. Exactamente. La geolocalización del teléfono celular, todo. Exacto. Y entonces se reabre en marzo y empiezan a hacer doble clic y salen otras cosas. ¿Cuál es una de las cosas raras que pasa? Cuando avisan que se reabre el caso en marzo... El teléfono. Jonathan va a Perú y dice... Ecuador, a Quito. Digo, a Quito, Ecuador. Y dice que alguien le robó su teléfono. Y lo tiene que cambiar. Pero coincide justamente con la fecha de reapertura del caso, que era obvio que le iban a pedir su teléfono móvil, ¿verdad? Y curiosamente decidió de la nada irse a Quito y ahí, pobrecito, le robaron el teléfono y ya tiene que comprar uno nuevo. Entonces, claro, no tengo ningún problema, te den mi teléfono, pero el nuevo. Y como sin muchos datos recuperados, ¿verdad? Recientes. Entonces, o tiene la mejor suerte o la peor suerte, o lo hizo adrede, ustedes decían. Entonces, esa es una de las cosas sos. Sí. Está súper sos. Y en el 19 de mayo de este año, por eso decíamos que nuevamente vuelve a ser relevante el caso y lo incluimos aquí. Apenas este pasado 19 de mayo ya lo arrestan formalmente los Mossos de Escuadra, que es la policía de Cataluña, y ya lo acusan formalmente de el presunto asesinato de su papá. Y sale confianza con 1 millón de euros y tienen que entregar cacahuates para ellos. Sí, o sea, y tiene que entregar su pasaporte. Así es, no puede salir de España. Y
a raíz, en el auto judicial, como para respaldar la imputación que hacen contra Jonathan, ya menciona nuevas pruebas. Entre ellas, yo creo que la más contundente, la principal, es la famosa prueba del zapato y la pisada. Porque resulta, esto no se sabía antes, esto acaba de salir a la luz, los Mossos de Escuadra tienen una unidad de montaña. Y ellos van al lugar del accidente y efectivamente en el lugar donde cayó Isaac hay una pisada que parece que es como que se resbaló, ¿no? Uh-huh. Y hacen 10 simulacros como para recrear esa pisada para ver exactamente cómo cayó. Y lo que encuentran es que es imposible que esa huella se hubiera hecho por un resbalón. Dicen, la única manera en que se puede replicar esta pisada, esta huella, es si alguien agarra el zapato uh-huh. y lo frota manualmente así, de un lado para otro, en ambos sentidos, 4 veces. Es la única manera. Entonces, a menos que Isaac, antes de caer, o tuviera lodo en el zapato. Como caricatura de que... Sí. Tuvo que haber sido alguien que de manera deliberada quiso simular un resbalón y hizo eso. Así, empezó a frotarlo para simular esa caída. Entonces, esa es como la prueba más contundente. También la jueza menciona las declaraciones contradictorias uh-huh. y la información que obtuvieron del teléfono de Jonathan. Y lo que él había dicho que nunca, o sea, que él no había, no que nunca, pero que no había ido a esa ruta en tiempo y por lo visto sí había estado ahí recientemente. Eso no sabía. Haciendo ese recorrido. O sea, él... Y yo lo que vi es que, por ejemplo, Jonathan en su declaración dice, primero que estaba a 4 o 5 metros y entonces no vio la caída. Y dice la jueza, tienes que estar a 8 o 9 metros para no verla. A 4 o 5 metros ves perfectamente el momento de la caída. Y luego también dijo que su papá, que se adelantó que porque el papá se distrajo con el teléfono y estaba tomando fotos. Y los Mossos de Escuadra dijeron, eso es imposible porque tenemos el registro del teléfono de Isaac y solo lo usó al principio, o sea, cuando salieron, en ningún otro momento saca el teléfono ni lo usa. Estuvo todo el tiempo en su bolsillo. Entonces no es cierto eso de que es que se distrajo con el teléfono y yo me adelanté, no es cierto. Y todo esto en el contexto de que tenían varias disputas. Una, que él quería ser heredado en vida y ya les había dado algo de la herencia, pero uh-huh. no toda. 2, de la relación y matrimonio de Jonathan con Paula Nata, que es una influencer española, que no le gustaba al papá 2 cosas. 1, que no fuera judía, pero ella eventualmente ya se convirtió. Y 2, que él que insistía y fue un pleito entre ellos en un prenup. Ajá, en un acuerdo prenupcial de lo de las riquezas, pero fue un punto de contención. Tercer punto de contención, el lugar de Isaac dentro de la empresa y que le haya dado a Tony el 5%. Porcentaje. Y cuarto punto de contención, y viene solo unos meses antes del accidente o del asesinato, como lo quieran ver, que él quería hacer una fundación. O sea, el papá, sí. Isaac, quería hacer una fundación. Y como que estaba pensando Jonathan más para que se fuera a la fundación, no tanto sí, a dirigir pero la les empresa. Molestó muchísimo A los hijos, o mínimo a Jonathan, el tema que se iba a hacer esta fundación y se iba a donar mucho dinero pues a beneficio, ¿no? Y pues él lo veía como que ese dinero le correspondía a él. Incluso citaron ya a como la terapeuta que los veía, pero no ha querido hablar bajo, pues, la confidencialidad, ¿no? Protegida por ahí. No sabemos si acabe hablando o no. Pero al final Isaac ya había cedido a muchas de las cosas que quería Jonathan. O sea, la defensa dice como que no es cierto, que que es como una... ¿A quién contrató Jonathan? Contrató a un abogado que se llama Cristóbal Martel, que es como el de Dani Alves. Fue el de Dani Alves, exacto. Es el abogado en Cataluña como penalista. Y contrataron también a un detective, que por lo visto es medio detective PR porque ha ido a todos los shows habidos y por haber a como tratar de construir el caso que tiene. La narrativa de la fiscalía. Ajá. Y que en qué se basa mucho en 2 cosas. 1, que Isaac tenía un problema en las rodillas, no me acuerdo cómo se llama, pero tienen un video de unos meses antes donde Isaac va caminando medio se tropieza. La neta sí, porque hay videos de mí tropezándome. Van a justificar que yo me caigo. Sí, pero en el video sí es cierto que Isaac no mete las manos. O sea, porque lo que dice la fiscalía es que la manera en que cayó fue como de tobogán. O sea, piensen cuando se tiran de un tobogán, tienen las
pies para abajo y las manos pues pegadas, ¿no? O sea, entonces ellos dicen, esto es prueba de que como no tiene lesiones en las manos, etcétera, nunca trató de agarrarse o sea, esto es prueba de que lo empujó alguien. Y lo que dice el detective privado y el abogado de Jonathan es que para nada es prueba, justamente por ese video de esa caída 10 meses antes. No sé, o sea, no Porque sé. no metió las manos en esa caída. Bueno, pues vean ustedes el video y dicen que yo siento que es un tropezón X. Sí. Digo, yo me acabo de tropezar igual ahorita en las escaleras, o sea, y me rompí el dedo. Sí. ¿En serio? Sí, pero bueno. Otra cosa que está haciendo, lo está pintando como que el detective a cargo trae una vendetta y quiere hacer esto su caso con el que se hace famoso y que es un señor acomplejado enojón. Están tratando de desacreditar al detective. O sea, se están yendo a lo personal. Ajá, y a la jueza. De hecho, le llamó jueza sustituta, ¿no? Que es como machista, un poco. Sí. O sea, que es una jueza sustituta que no sabe de lo que está hablando. Entonces, están desacreditando a las personas que están detrás de la investigación y el juicio y están tratando de ver que es una... O sea, pero entonces quieren cambiar la opinión pública a favor de Jonathan. O sea, porque aquí se están yendo a la opinión pública. Y hablando de opinión pública, ¿ustedes qué opinan? ¿Culpable o no? Difícil. Y bueno, cerramos True Crime. Cerramos... Con... No, o sea, con... Vamos a cerrar el último caso. Ajá, vamos a cerrar. Con uno más politicón. Sorpréndeme. Ay, a ver, es que luego son varios nombres. Voy a tratar de no hacerme bolas, pero ocurre... Y no hacernos bolas. No hacernos bolas. Esto pasa en Puebla. Involucra una herencia millonaria de $600 millones. Deli. Y ya sé. Deli. Un cambio de identidad. Y la dirigente estatal de Morena en Puebla. Por eso les dije que era medio politicón. Y un trágico accidente muchos años atrás. Entonces, ¿involucra austeridad? Fíjate que no. Okay. Fíjate que no, porque estamos hablando de $600 millones. Entonces, así mucha austeridad, no. Entonces, les cuento. Aquí el personaje o la personaje principal se llama Olga Lucía Romero García Crespo. Okay. Acuérdense de ese nombre. Olga Lucía Romero García Crespo. Ella fue... Hay que decirle Olga. No, te voy a decir por qué. Bueno, sí. Ya sé por qué. Porque no siempre fue su nombre. Ok. Se lo cambió. Entonces, ella actualmente es la dirigente estatal de Morena en Puebla y dicen que se está ahí promocionando porque quiere ser alcaldesa de Tehuacán con Morena. Ya previamente había sido diputada por Morena, pero no inició su carrera política con Morena. Esa es la cosa, que también ella empezó con el PAN y luego cuando vio por dónde iba el tema del poder, se movió a Morena. Y siento que pasó un poco lo mismo con este cambio de nombre. Ella no nació llamándose Olga Lucía. Bueno, ella se cambió el nombre en 2015. Ahorita les voy a contar eso. Ella se llamaba Mónica Caballero García Crespo. ¿Ok? Ok. Es que yo estoy pensando, o sea, si me vas a dar $600 millones, ponme Caca Cantú. ¡Qué idiota! A ver, por 600 millones, sí. Caca Cantú. Princess Consuela, sí. Banana Hammock, también me llamo, sí, por 600 millones. No, pues sí, a ver. Vamos a regresarnos al cómo inicia todo este desmadre que están teniendo en Puebla, ¿ok? Porque no les quiero decir que esto terminó con el arresto de una ancianita. Que siento que eso sí no lo haría ni por 600 millones, fíjate. O sea, esta mujer utilizó todo su poder político para arrestar a una anciana de 85 años con problemas, con problemas de salud y con oxígeno. La fueron a arrestar la policía estatal y el ejército. Nada ilegal, ¿eh? Yo no haría nada ilegal, nada más estoy diciendo, si es nada más cambiarme de nombre, cuenta con eso. Pues sí. No, te voy a explicar todo lo que hizo porque no fue nada más cambiarse de nombre. Entonces vamos a regresarnos un poco al principio de cómo empieza esto. En diciembre de 2009 fallece Socorro Romero Sánchez, que era conocida en Tehuacán como Socorrito. Entonces ya le voy a empezar a decir Socorrito, ¿ok? Pero era Socorro Romero Sánchez. Y el apellido Romero es la clave aquí porque la familia Romero es la que está metida en todo este problema. Ella era una empresaria avícola con muchísimo dinero. Fue, sí, ¿verdad? Fue la fundadora del consorcio SRS que produce huevos y carne de pollo, que seguramente lo han comido ustedes en sus casas.
Y en su testamento, cuando Socorrito muere, nombra como heredera universal... SRS, o sea, Socorro, ella era la emprendedora detrás. Socorro Romero Sánchez, SRS, o sea, era su empresa. Paréntesis, esta mujer hizo un imperio de $600 millones. ¿Por qué no la conocemos o la estudiamos más? Hablamos de las grandes fortunas o sea, wow. Vamos a investigar más eso. Digo, a ver, en Tehuacán sí hay una calle que lleva su nombre, todo. Okay. Pero SRS, el consorcio de SRS, son sus iniciales. Socorro Romero Sánchez. Wow. Okay. Y es un imperio, lo que hizo. Y ella, bueno, se muere, fallece en 2009 y nombra como heredera universal a su sobrina, Estela Romero Bringas. ¿Ok? Entonces tienes a Socorrito y... Socorrito la emprendedora millonaria. Socorrito la emprendedora millonaria, su sobrina, Estela Romero, y nombra como albaceas a los hijos de su sobrina, de Estela, ¿ok? Que tenía 2 hijos. Ahorita voy a llegar porque es importante. Uno era Alfonso y el otro Miguel Ángel Chelis Romero. Por eso digo que son muchos nombres. Pero si te empiezas a confundir, dime. Socorrito deja como heredera a su sobrina. Y albaceas a sus sobrinos nietos. A sus sobrinos nietos. ¿Ok? Sí, Alfonso y Miguel Ángel. Ahora, Alfonso, su sobrino nieto, el hijo de Estela, muere en 2023. ¿Ok? Y el hijo de él, o sea, nieto de Estela, la heredera universal, asume como heredero. ¿Ok? Y empieza un pleito legal contra su tío, Miguel Ángel. Ok. Pues sí tiene sentido. Lo acusa de, creo que extorsión, malos manejos. Y en el 2025, en octubre de 2025, arrestan a Miguel Ángel. O sea, el sobrino manda a arrestar, a su tío y lo arrestan. Que era el albacea, y lo arrestan en el aeropuerto de Ciudad de México. Entonces, aquí ya empieza a estar medio turbio el asunto, ¿verdad? O sea, tienes Estela Romero, que es la heredera universal, tiene 2 hijos, uno se muere en 2023 y su nieto mete a la cárcel a su otro hijo. Ok, ¿ella sigue viva o no? Ella es la ancianita. Ok, sí, ella sigue viva. Y entonces, digo, ya se empieza a poner turbio. Pero luego entra en la escena una mujer que se llama Mónica Caballero García Crespo. ¿Y ella qué tiene que ver? Ella dice, que es la actual dirigente estatal de Morena, ella dice que ella es hija natural de Fernando Romero, hermano de Estela. Ok. Entonces, o sea, Estela tiene un hermano que son los 2 sobrinos de Socorrito, la empresaria. Socorrito le deja toda la herencia a Estela, pero Estela tenía un hermano que se llamaba Fernando. Sí, pero Socorrito escogió a Estela y no a Fernando. Sí, ya sé, pero ahí entra la disputa. Entonces, ella dice, en 2015, Mónica Caballero dice, yo tengo derecho a la herencia porque Socorrito también era mi tía abuela. Sí, pero no. Ok. Entonces se cambia el nombre. Ella era reconocida como hija de un señor que se llama Edmundo Caballero Barragán. O sea, no de Fernando. No de Fernando. A ver, sí es hija natural de Fernando. Ok. Pero fue adoptada y ella creció como hija de Edmundo Caballero. Por eso se llamaba Mónica Caballero. Ok, nada más quiero decir. Socorrito no quiso heredar a Fernando. Quiso heredar a Estela. Sí. Entonces, y ahí Fernando no participa. Pero Fernando no quiso heredar a Mónica. No, de hecho, Mónica, cuando muere su papá, con el que creció como su papá, Edmundo Caballero, esta mujer hereda bienes de su papá. Ok. O sea, porque ahí sí García Crespo, porque ahí sí le corresponde. Pero yo creo que dijo, no, hombre, estos peanuts, comparado a una herencia de 600 millones. Entonces, ¿qué dice? Dice, me voy a cambiar el nombre a Olga Lucía Romero. Voy a recuperar el apellido de mi papá biológico y el mismo que Socorrito, ¿verdad? Porque yo soy de la familia Romero y yo tengo derecho a esa herencia también. Entonces se cambia el nombre en 2015 y empieza acciones legales en contra de Estela y dice que ella falsificó el testamento. O sea, que Estela se coludió con el notario para falsificar el testamento y que realmente no le heredó todo a ella, que fue pura falsificación. Y luego también, por ejemplo, consiguió cartas de doctores para decir que, es lo que te digo, está como... O sea, porque por un lado dicen que falsificaron, ¿no? Pero por otro lado,
esta misma mujer que usó todo su poder político para promover estas acciones civiles y penales en contra de Estela, dice, no, es que cuando murió Socorrito, los últimos 10 días, ella ya no estaba bien mentalmente. Y consigue doctores que hagan cartas diciendo eso. Pero ella se llevaba, tuvo relación con Socorrito. No, cero. O sea, Socorrito ni conoció a esta señora. No, pero entonces ella y sus abogados dicen en estas cartas diciendo que no estaba bien de la cabeza. Y entonces los sacerdotes, porque Socorrito era muy católica, los sacerdotes, familiares, amigos dicen, no es cierto. O sea, yo estuve con ella los últimos 10 días de su vida y estaba lúcida. O sea, no me vengas tú, que acabas de llegar, tipo, a la fiesta, ¿verdad? You don't even go here. Ajá. Esa no es tu familia. Exacto, o sea. No me vengas a decir tú que acabas de llegar, que no estaba bien mentalmente, cuando nosotros estuvimos con ella y estaba perfectamente lúcida. Entonces, no. Y oye, luego... Pero ella no, cuando el señor caballero la hereda, ella dice, no me hereden porque él no es mi papá. No. No, ok. No. Entonces, o sea, ella quiere cobrar 2 herencias. Aspiracionista, quiere cobrar 2 herencias. No, entonces, pues está muy on brand. Pues sí, tengo que decir que sí. Entonces, total, dice eso que no está bien. Y luego también dicen que los familiares, para explicar por qué nombra a Estela como... Es que pobre la vida de esta mujer, te lo juro. Para explicar por qué le deja toda la herencia a Estela. Porque dicen, ¿cómo? O sea, porque es su sobrina heredera universal y así. Resulta que Estela tenía 3 hijos, no 2. ¿Ok? Ok. O sea, ya hablé de Miguel Ángel y de Alfonso. Eso pasaba un chorro antes, ¿no? Bueno... Hablé de Miguel Ángel y de Alfonso, ¿no? Alfonso que se murió, Miguel Ángel en la cárcel que lo metió su sobrino. Tenía un tercer hijo que murió estando chiquito. Cayó en un pozo, un tanque séptico. Ay, pobre. Cuando estaba al cuidado de Socorrito. O sea, Estela le pide a su tía, oye, ¿me puedes cuidar a mis hijos? Y Estela, y Socorrito le dice, claro que sí, a su sobrina, yo te los cuido. Y estando al cuidado de Socorrito, este chiquito cae y muere. Entonces dicen que Socorrito siempre vivió con esa culpa de que ella estaba encargada de estos niños cuando murió. Pobre mujer. Entonces que por esa culpa, por su fe católica, ese sentimiento de culpa tan fuerte que la acompañó el resto de su vida, le dejó todo a Estela. Entonces aquí hay 2 cosas que a mí no me hacen mucho sentido, porque o lo falsificó, pero al mismo tiempo dicen que no, que se le dejó todo, pero porque no estaba bien mentalmente. Pero al mismo tiempo dicen que sí le dejó todo, pero fue por culpa. Entonces, ¿qué fue? ¿Verdad? Y si es por culpa, es su derecho. Totalmente. Ella hizo esta fortuna, ella decide qué hacer con ella. Totalmente. Pero aquí es donde se empieza a... Y aparte te voy a decir una cosa también. Está Olga Lucía Romero García Crespo, porque vamos a decirle cómo se llama ella actualmente. Es medio mentirosilla. Porque, por ejemplo, estaba viendo ella... No sé, Olga la usurpadora. Me gusta. Olga la usurpadora. Entonces, Olga la usurpadora ha dicho ella que ha hecho 3 carreras, una en gastronomía y otra no sé qué, pero ella habla de 3 carreras. Pero si tú te metes al Registro Nacional de Profesionistas, no aparece cédula en ninguna de las carreras que según ella cursó. Entonces no es exactamente así una persona muy honesta, no. Entonces, bueno, lo peor que hizo Olga la usurpadora, ¿ok? Porque pues, tiene mucho poder político, siendo de Morena y, ¿verdad? En Puebla. Y Puebla. Y potencialmente, o sea, tú me ayudas y te va a caer un melón, a ti otro melón. Exactamente. Exacto. El 9 de abril de este año, o sea, recientemente, elementos del Ejército Nacional, de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigaciones Estatal rodearon varias cuadras, porque obviamente en Tehuacán están las oficinas de este consorcio, SRS, y ahí también está el domicilio de Estela. O sea, Estela vive en donde están las oficinas del consorcio. Entonces, el 9 de abril tiene decenas y decenas de elementos entre el ejército, la policía y la Agencia Estatal de Investigaciones que rodean, dicen incluso que derribaron puertas para arrestar a una ancianita de 85 años. De 85 años. O sea, la pobre mujer la sacaron entre varios elementos en silla de ruedas y con su tanque de oxígeno. De oxígeno. Y vete para atrás. Esta mujer perdió un hijo. O sea, no me puedo imaginar. Ya perdió 2. Bueno, y tiene uno en la cárcel. 2. O sea, para ella la herencia ha sido una maldición. Porque esta pobre mujer... Ahí te va. Perdió 2 hijos ya. Uno chiquito, otro no sé de qué murió, y el otro está en la cárcel. ¿Ok? Tiene a sus familiares demandándola, acusándola de falsificar. Pues es el testamento, familiar, pero no, o sea... Sí, esta bola de buitres. Ajá, y aparte es como hija de su hermano, pero... Pasó la noche en la cárcel. Pasó la noche en la cárcel y ya la vincularon a proceso a ella y al notario, que porque falsificaron el testamento, pero... Olga la usurpadora está tan enferma por querer esta herencia de 600 millones. Tienen su sistema
Su poder judicial transformado. Hizo que una anciana de 85 años en silla de ruedas y con oxígeno pasara la noche en la cárcel. Ya la dejaron que sea prisión, desde su casa. Con toda apadrinada por el oficialismo. Totalmente. Por eso decía que este último caso de True Crime es un poco más político, pero cuando leí este caso, dije, es que no puede ser. Me estoy metiendo a ver las redes sociales de Olga la Usurpadora y no puedo. No puedo. O sea, es tipo... todo lo que te imaginas de una usurpadora, o sea, de alguien de Morena. Ni Gabriela Spanik se atrevió a tanto. Obviamente ya apagó sus comentarios. Como Julieta Venegas. Como Julieta Venegas, que hablaremos de eso. Me da cosita. A mí también, pero pues se prestó. Pero bueno. Acabamos. Estos fueron los True Crimes del mes. ¿Qué opinan? ¿Quién es culpable? ¿Quién no? Siento que nos tardamos un buen para solo 3 casos. Sí, nos tardamos un buen. ¿Qué otros casos quieren escuchar? Y acuérdense, por favor, de seguirnos, darnos like. Nos ayuda muchísimo. Y compartan esto en sus sobremesas. Platíquenlo. Sí, saquen el chisme si están en una sobremesa. Oigan, ¿no saben el caso que me acabo de enterar? Y ojalá podamos, aunque sea en el caso de Olga la Usurpadora, como comunidad, como sobremesas, impulsar a que haya justicia. ¿Sabes qué me interesa? Totalmente. Pero ¿sabes qué me interesa que nos comenten? Sí. Si alguien ha tenido experiencias como esa que tuviste tú con mi mamá. Ah, bueno. Coméntenos si han tenido este tipo de experiencias y luego podemos hacer una sobremesa de eso. Muchísimas gracias. Adiós.